5. Jesús en Adama en el Jardín de la Gracia. Aunque la ciudad de Adama parecía estar cerca, tuvieron Jesús y sus discípulos por andar por un camino algunas horas más lejos para poder pasar por las aguas del lago Meroe, lo que hicieron una balsa preparada para los viajeros. Al mediodía alcanzaron la ciudad de Adama, rodeada de agua por todos lados. Al este de la ciudad está el lago Meroe. El agua rodea la ciudad y se reúne en el lugar de los baños, para entrar nuevamente en el lago. Había 5 puentes a diversas distancias. Las orillas escarpadas del lago, a un nivel bajo, estaban cubiertas de juncos y plantas. Las aguas aparecen turbias hasta el centro del agua, donde corre más claro el río Jordán. En torno del lago veo muchos animales carniceros que merodean. Cuando Jesús se acercaba al lugar de los baños, se llegaron algunos hombres principales de la ciudad, que le aguardaban. Le acompañaban a la ciudad y le presentaron al jefe, que habitaba un castillo con un vestíbulo. Estaba adornado con chapas y baldosas brillantes de varios colores. Aquí lavaban los pies a Jesús y a sus discípulos. Les sacudió las manos y limpió las ropas. Se les trajo abundancia de frutas y hierbas para comer. La gente de Adama tiene esta costumbre, heredada de sus mayores, de recibir y llevar al castillo a todo extranjero, y ahí inquirirle el porqué de su venida. Si le agrada al forastero, lo sirven y atienden. Pensando en esto, tarde o temprano les traerá algún provecho. A los viajeros que no les agrada llegan hasta ponerlos en la cárcel. Adama y otros 20 poblaciones pertenecen a una comarca bajo uno de los Herodes. Los habitantes de la ciudad eran judíos, samaritanos, los cuales, por haberse alejado de los demás, habían admitido otras aberraciones. No se practicaba, sin embargo, la idolatría en los paganos que habitaban aquí. Tenían ídolos en secreto. Jesús fue conducido por los hombres de la ciudad en la sinagoga, que tenía 3 pisos, donde se habían reunido gran cantidad de personas. Los hombres delante de y detrás de las mujeres. Primero rezaron, pidiendo a Dios que fuera para su mayor gloria lo que iban a entender de la enseñanza de Jesús. Este habló primero de las promesas, diciendo que todas se habían cumplido una tras otra. Enseñó sobre la gracia que no se pierde, sino que pasa a otro en su mérito. Esté más cerca, cuando por los méritos de los antepasados no pudo pasar aquel primero por haberse hecho indigno. Les dijo que por las obras de sus antepasados habían hecho un bien, que ellos ni siquiera sentían ahora. Todavía gozaban de las consecuencias de esta obra buena. En tiempos lejanos habían sus antepasados recibido en la ciudad a gentes echadas de otra comarca. Jesús y sus discípulos se alojaban en una gran posada, junto a la puerta por la cual habían entrado. En las cercanías de los baños, más al sur, había un lugar donde se enseñaba. Alrededor de una colina cubierta de verdor, se había erigido un sillón para enseñar. Era un asiento de piedra. En torno había un gran espacio con 5 hileras de árboles que daban espesa sombra contra los ardores del sol. Era un sitio ameno y lo llamaban el Jardín de la Gracia, porque decían las personas que aquí habían recibido una gracia muy grande. Como había otro lugar en la parte norte de la ciudad, donde decían les habían venido una gran calamidad en otros tiempos. Los discípulos entraban en las casas y avisaban a la gente que se reuniese en el Jardín de la Gracia, porque Jesús quería tener ahí una gran reunión. La tarde anterior había tenido lugar el banquete en un pórtico abierto a la casa del jefe de la ciudad, donde se congregaron unas 50 personas principales en 5 mesas. Jesús tomó asiento en la principal y los discípulos se distribuyeron entre los demás comensales. Creo que Jesús y sus discípulos habían contribuido algo en esta comida. Sobre las mesas se veían montones de fuentes con viandas. Jesús enseñaba durante la comida y a veces se levantaba de una mesa a otra, conversando con unos y otros. Sobre las mesas habían colocado arbolitos en macetas. Cuando se levantaron y dieron gracias, quedaron estas plantas sobre las mesas y todos los comensales se reunieron en torno a Jesús en semicírculo. Tuvo con ellos una conversación y los invitó para la mañana a un gran sermón en el lugar llamado de la Gracia. Al día siguiente, eso de las 9, se dirigió Jesús con sus discípulos al sitio indicado, donde ya se habían reunido más de 100 personas de las principales de la ciudad, bajo la sombra de los árboles, y en círculos más alejados, cierto número de mujeres, andando, pasaron por el castillo del jefe de la ciudad, que con gran aparato y el traje de etiqueta se dirigía al lugar de la conferencia. Jesús le dijo que no lo hiciera con ese aparato,
sino que fuese allá como los demás hombres, vestido de largo manto y en traje de oración y penitencia. En efecto, estos hombres vestían mantos de lana multicolores y una especie de escapularios, cruzados sobre el pecho, sujetos por los hombros con una correa angosta, que caían por las espaldas en tiras anchas y largas. Esas tiras eran negras y sobre ellas estaban escritos en diversos colores los 7 pecados capitales. Las mujeres estaban con la cabeza cubierta. Cuando Jesús llegó al sillón, la gente hizo una inclinación profunda y reverente, y el jefe y los principales se colocaron cerca del sillón. Los discípulos tenían también cierto número de oyentes, aparte entre ellos mujeres, les enseñaban las cosas oídas a Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y oró en voz alta a su Padre, del cual viene todo bien, para que entrase la enseñanza en el corazón contrito dispuestos, y mandó a la gente que repitiese con él su plegaria, cosa que hicieron todos. Su gran sermón duró sin interrupción desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se hizo pausa solamente cuando trajeron a Jesús una bebida en una copa y un poco de alimento. Los oyentes iban y venían conforme y tenían sus ocupaciones en casa. Jesús habló de la penitencia y del bautismo, del cual decía que era una purificación espiritual y una ablución. He visto que hasta Pentecostés no se bautizaban las mujeres, los niños y las niñas de 5 a 8 años fueron también bautizados, pero no mayores. Yo no sé explicar ahora el misterio que todo esto encerraba. También habló Jesús de Moisés, cuando quebró las tablas de la ley, el becerro de oro, de los truenos y de los relámpagos del Sinaí. 6. Conversión milagrosa de un judío obstinado. Cuando Jesús hubo terminado el gran sermón y muchos de los principales de la ciudad se habían envuelto a sus casas con el jefe, se adelantó osadamente un anciano judío de lengua barba y se acercó al sillón de Jesús. Era un hombre alto de aspecto noble y dijo: «Ahora quiero yo hablar también contigo. Tú has enunciado 23 verdades y en realidad son 24. Diciendo esto, comenzó a enumerar ciertas cantidades de verdades, una tras otra, y a discutir con Jesús sobre ellas. Jesús le contestó: «Yo te he permitido estar aquí para tu propia conversión, pudiendo hacerte salir delante de todo el pueblo, puesto que has venido sin invitación. Tú dices que son 24 las verdades y que yo número 23. En cambio, te aumentas tras el número, pues en realidad son 20 como les he enseñado». Jesús enumeró entonces 20 verdades correspondientes a las 20 letras del alfabeto hebreo, con las cuales hablaba también el judío. A continuación, Jesús habló del castigo que merece el pecado de añadir algo a las verdades conocidas. Pero el obstinado judío no quería de manera alguna darse por vencido y confesar que se había equivocado. Había algunos que le daban razón, que se alegraban de lo que creían era un apuro de Jesús por contestar. Jesús al fin le dijo: «Tú tienes un hermoso jardín, tráeme las más hermosas frutas y las más sanas, y ellas se pudrirán aquí ante tu vista, para que veas que te equivocas. Tú tienes también un cuerpo sano y recto, y te verás encorvado, porque no tienes razón. Para que veas que hasta lo mejor y más sano se echa a perder cuando a la verdad se añade algo que no corresponde. Si tú, en cambio, puedes hacer un solo milagro, serán verdades tus 24 dichos». Oído esto, el viejo se fue con un ayudante a un cercano jardín, y tenía ahí cuanto había de precioso y raro en frutas, hierbas y flores. En jaulas he visto pájaros y raros y hermosos, y en medio del jardín una fuente de agua con graciosos pececillos. Prontamente juntó con su ayudante las mejores frutas, peras, amarillas, manzanas y uvas tempranas, y les puso en par pequeños canastos, y otras frutas menores las acomodó en una fuente tejida con una materia transparente y de color. Además, llevó consigo en un canasto cerrado varios pajaritos y unos animales parecidos a conejos y un gatito. Jesús, mientras tanto, enseñó acerca de la obstinación y el castigo que merece añadir algo a las verdades conocidas. Cuando el viejo judío trajo en los canastos jaulas y toda su rareza las depositó junto al sillón de Jesús, se suscitó una gran expectativa entre los presentes. Como el viejo, lleno de orgullo, insistía en sus anteriores afirmaciones, se cumplió la palabra de Jesús sobre los objetos que había traído el viejo y sobre este mismo. Las frutas comenzaron a moverse y salieron del interior gusanos asquerosos que se comieron toda una manzana, de modo que de ella no quedó sino un pedazo de cáscara sobre la cabeza del enjambre de los gusanos.
Los animales que habían traído enfermaron de pronto, y salió de ellos una materia purulenta, y luego gusanos que devoraban las carnes de los pájaros y de los animales. Todo se volvió repugnante, y la turba que se había aproximado comenzó a clamar y gritar, tanto más cuando vieron al viejo inclinarse de un lado y ponerse amarillo y quedar contrahecho del cuerpo. El pueblo al ver esto comenzó a gritar lleno de admiración, y el viejo alzó la voz, quejándose, reconociendo su sinrazón y rogando al Señor se compadeciera de su miseria. Se hizo tumulto tan grande que el jefe de la ciudad, que se había retirado, fue llamado de nuevo para restablecer el orden. Mientras el viejo clamaba y decía públicamente que había sido injusto, que reconocía su error y que había añadido algo a la verdad, cuando vio a Jesús que el viejo se arrepentía y pedía a los presentes que rogasen por él para que volviera a su primer estado, bendijo los objetos traídos por el anciano judío, y todo volvió de nuevo a su primera forma, tanto los frutos como los pájaros y animales, y el mismo viejo, que llorando lleno de agradecimiento se postró a los pies de Jesús, con mucha humildad. La conversión de este anciano fue tan sincera que de ahí en adelante fue más fiel de los discípulos, y convirtió a muchos otros con su palabra. Por penitencia repartió gran parte de las hermosas frutas de su huerta a los pobres. Este prodigio produjo una saludable impresión en todos los que iban y venían para comer o por negocios. Este milagro fue necesario aquí donde la gente, aunque deseosa de oír algo, obstinaba su error, como acontece en los lugares donde hay matrimonios mixtos y conviven diferentes religiones. Estos eran samaritanos unidos con paganos que habían sido echados de Samaria. He visto que ayunaban no por la destrucción del templo de Jerusalén, sino por haber sido ellos echados de Samaria. Reconocían que estaban en error, pero no estaban dispuestos a salir de él. Habían recibido de Jesús con todos los honores, porque según a una revelación antigua recibida de los mismos paganos. Muchas señales habían sucedido en este tiempo, cuando obtuvieron de Dios una gracia grande. Esa revelación había sido recibida en un sitio que llamaban ellos lugar de la gracia. Recuerdo que solo esto mientras los paganos estaban en grande apretura. Habían levantado las manos al cielo pidiendo ayuda a Dios, y se les anunció que recibirían una gracia grande cuando aparecían nuevas corrientes de agua que iban al mar y otra nueva en lugar de los baños, y cuando la ciudad se extendiera hasta la fuente de baños. Ahora se habían cumplido todas estas señales. Se derramaban entonces 5 corrientes en el mar y en el Jordán. También se había cumplido una señal con un brazo al Jordán, y al pozo de los baños habían corrido nuevas corrientes de aguas saludables. Ahí se va a bautizar, y las profecías se refieren a este lugar. Habían tenido aquí aguas malsanas. La ciudad se había extendido precisamente hacia el lado de la fuente. En el norte de la ciudad se halla una comarca baja y nebulosa, llena de pantanos donde viven paganos de miserable condición en huertas y viviendas, nuevas casi al lugar llamado de la Gracia. El sitio era algo bajo y de alrededor llano. Por unos cambios en las riberas del río Jordán y en una montaña, se había desviado el brazo del río hasta ese lugar, que se reunía luego con un pequeño río, y volvía a entrar en su cauce. Comprendía una extensión considerable. Cuando las aguas del Jordán llegasen a influir hasta ahí, se cumplía la señal convenida. Cuando Jesús al día siguiente volvió a enseñar en la sinagoga, en medio de la cual había un espléndido armario con rollos de escrituras, acudieron los judíos descalzos. En este día no era permitido lavarse, cosa que ya habían hecho el día anterior, bañándose por ser día de ayuno. Traían sobre los vestidos de los pasados días un manto largo y negro, con una capucha. Estaba abierto de lado y sujeto con cintas. En el brazo derecho tenían 2 manípulos ásperos de color negro, en el izquierdo otro, y detrás de él un colgajo. Rezaron y cantaron en torno de lamentación. Se metieron por unos momentos en unos sacos abiertos en medio y se echaron en esa forma de rostro en el piso de la sinagoga. Las mujeres hicieron lo mismo en su casa. Todo fuego estaba cubierto desde ayer. Solo por la tarde he visto que hicieron una comida sin poner la mesa, en el albergue de Jesús, el cual comió con sus discípulos. Los demás comieron en un gran vestíbulo en el patio. Se trajeron viandas frías de la casa del jefe de la ciudad de Jesús, y enseñó sobre las comidas y alimentos. Venían muchos juntos a la mesa. Se turnaban unos con otros. Al fin acudieron los enfermos y baldados. Sobre la mesa pusieron muchos recipientes con ceniza. El anciano judío convertido repartió muchas de sus mejores frutas a los pobres.
El sábado enseñó Jesús en la sinagoga. Después anduvo con los discípulos y otros 10 judíos hacia el norte de la ciudad, dentro de la montaña. Esta comarca era áspera y salvaje. Delante de una casa descansaron bajo unos árboles y tomaron de los alimentos que habían llevado consigo. Jesús dio toda clase de reglas y advertencias y les dijo que pronto se ausentaría y no volvería sino una vez más. Entre otras cosas, les dijo que inició en tantos movimientos durante el rezo, también que no fuesen tan duros con los pecadores y los paganos, sino que se compadecieran de ellos. Aquí les contó la parábola del mayordomo infiel y les propuso como una adivinanza que debían solucionar. Ellos se maravillaron y Jesús les declaró por qué se alababa al mayordomo infiel. Me pareció que entendía Jesús bajo el mayordomo infiel, a la sinagoga y bajo los deudores, a las sectas de los paganos. La sinagoga debía disminuir la deuda de las demás sectas y paganos, ya que tenía poder y la gracia en su favor. Esto que es sin mérito ni merecerlo, poseía la riqueza, para que si un día fuese desechada ella misma, se pudiese refugiar entre los deudores tratados humanamente. Durante ese tiempo he visto frecuentemente a la Santa Virgen. Moraba sobre una casa situada junto a Cafarnaúm. La veía trabajando u orando. Recibía la visita de las santas mujeres. Los discípulos le traían noticias de Jesús. He visto que a veces no recibía a las personas que venían de Nazaret o de Jerusalén, solamente para verlo. En Jerusalén todo está tranquilo respecto a Jesús. Lázaro está retirado en su castillo y recibe frecuentemente noticias de Jesús por los discípulos y le envía sus noticias por el mismo conducto. 7. La parábola del mayordomo infiel. Desde niña yo veía esta y otras parábolas como si fuesen figuras vivientes que pasaban delante de mis ojos. Me parecía luego que veía en realidad a unos u otros personajes, reconociéndolos en la vida real. Lo mismo me pasó con este mayordomo, al cual yo veía siempre como un hombre algo jorobado, con cargo de administrador, de barba rojiza, muy ágil de su andar, y como él hacía escribir a sus arrendatarios con una especie de caña. He visto vivir este mayordomo en un lugar desierto de la Arabia, no lejos de donde los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Vivía en una tienda, tenía a su señor muy lejos de ahí, cerca del monte Líbano, un campo de cereales y de frutos que llegaban a los límites de la Tierra Santa. En los dos extremos del campo vivían 2 capataces, a los cuales él había subarrendado. Este mayordomo era un hombre pequeño, muy listo, que pensaba entre sí: el Señor no vendrá. Por eso dejaba correr las cosas y descuidaba su obligación. Lo mismo hacían sus 2 capataces, que derrochaban en bebida y fiestas. De pronto vi que el señor del campo se puso en camino. Muy lejos vi una hermosa ciudad y un palacio donde vivía el dueño, y vi un camino que salía de allí en dirección del campo. Vi salir de ese lugar al rey de la ciudad con gran acompañamiento de camellos, sobre un carro bajo y pequeño, tirado por un par de asnos, y con él venía toda su corte. Yo veía esto de tal manera que me parecía como si el cielo partía en senda hermosa, saliendo de la Jerusalén celestial, y me parecía un rey del cielo que tuviera aquí en la tierra un campo de cereales y frutales. Venía el rey al modo de antiguos reyes. Lo veía bajar desde lo alto a la tierra. El mayordomo, el pequeño hombre, había sido en efecto acusado de disipar los bienes de su señor. Los deudores del mayordomo eran 2 hombres que vestían largos sacos, con muchos botones hasta abajo. El mayordomo llevaba una especie de gorra. La tienda del mayordomo estaba situada hacia el desierto, y el campo de las mieses frutales y olivares, en cuyos extremos vivían los 2 capataces. Estaba la parte de Canaán. Estos campos estaban unidos como en forma de triángulos. El dueño cayó sobre el campo de los cereales. Los 2 capataces derrochaban todo con el mayordomo, y como esos tenían otros trabajadores, su mando tenía que reponer todo lo que malgastaban sus principales. Me pareció entender como si fueran 2 malos sacerdotes párrocos, y el mayordomo un obispo igual, pero me pareció también que eran mundanos, pues todo lo tenían que ordenar. El mayordomo vio de lejos la venida del rey, lo llenó de turbación y preparó un gran banquete, y se mostró muy servicial y adulador. El rey dijo al mayordomo: que esto es lo que tengo que oír, que tú derroches los bienes que te había encomendado. Dame cuenta, porque ya no quedará seguir siendo mi mayordomo. Entonces vi que el mayordomo llamó prontamente a 2 capataces, tenían rollos que abrieron.
Les preguntó cuánto debían, pues ni esto sabía el mayordomo, y ellos mostraron sus deudas. Él tenía en las manos un cañito algo retorcido, y le hizo escribir precisamente menor cantidad de lo que había pensado. Cuando ya os sea removido de mi puesto, por lo menos me refugiaré entre ellos, y podré vivir, pues yo no puedo ya trabajar. Después de esto vi que los capataces y el mayordomo mandaban a los subordinados que fuesen a llevar al rey los frutos y el tanto por ciento de los campos. Y estos llegaron con camellos y asnos cargados, trayendo cereales, unas bolsas y olivos en canastos. Los que traían los olivos venían también con dinero. Eran pequeñas placas de metal reunidas en rosario, unas más grandes que otras, sujetas con anillos. El señor notó, comparando con lo que los años anteriores habían pagado, que era mucho menos de lo que debían, y notó que en los escritos falsificados la intención del mayordomo. Con una sonrisa se dirigió a los miembros del cortejo diciendo: «Mirad, este hombre es listo y prudente, quiere hacerse amigos entre sus deudores. Los hijos del siglo son más prudentes en sus manejos que los hijos de la luz, a los cuales pocas veces obran en el bien, y como estos en el mal. Así serán compensados, como estos serán castigados». Después de esto vi que el mayordomo giboso fue removido y enviado más adentro en el desierto. En ese lugar había comarcas de arena dura y estéril, de color ocre. El hombre se contristó mucho y se confundió grandemente. He visto que al fin empezó a trabajar y a cultivar el campo, a cortar leña de unos árboles duros que había ahí. Los dos capataces fueron también desalojados y enviados a otros campos de arena, aunque no tan estériles. En cambio, los pobres trabajadores subordinados fueron recompensados, porque les confió a ellos el cuidado del campo que había tenido el mayordomo infiel. 8. Jesús y sus discípulos en Seleucia. Jesús y sus discípulos se repartieron por la ciudad de Adama. Jesús se quedó más bien en la ciudad, mientras los discípulos fueron a sus términos. Hasta los vivientes de los paganos, y entrando de casa, llamaban e invitaban al bautismo y a la enseñanza de Jesús. Para 2 días adelante del otro lado del lago, en un lugar de verdor y cerrado, cerca de Seleucia. Mientras invitaban e enseñaban, esto duró hasta la entrada de la noche. Los discípulos se dirigieron entonces fuera de la ciudad, a la parte oeste, donde los pescadores estaban con sus barcas, ocupados al resplandor de sus antorchas en la pesca, y donde el Jordán se echaba en el lago. La claridad de las antorchas atraía a los pescados, que sacaban con anzuelos y con pinchos. Y los discípulos ayudaban en el trabajo y enseñaban e invitaban a los pescadores. Les decían también que llevasen sus pescados al lugar del verdor, junto a Seleucia, donde tendrían un lugar el gran sermón de Jesús, que ahí les pagarían bien. Este lugar era una especie de parque de animales, cercado con vallado. Solían encerrarse ahí los animales salvajes que cazaban, por eso se veían toda clase de cuevas para ellos. El lugar pertenecía a Adama y estaba a 1 hora y media de Seleucia. Al amanecer, fue Jesús junto a sus discípulos y se dirigieron a unos recovecos donde había pobres chozas detrás de la ciudad. Luego en la ciudad fue Jesús con los suyos a la casa del jefe y tomó algún alimento en lugar abierto. Consistía la comida en pequeños panes unidos de 2 a 2. Había también pescados con cabezas levantadas, en una fuente que parecía de vidrio multicolor. Jesús puso un pescado entero sobre el pan, a cada uno de sus discípulos. La mesa llena tenía honduras excavadas, donde se colocaban las porciones, como si fuesen platos. Después de la comida, Jesús dio una instrucción del vestíbulo abierto, delante del jefe y de los familiares que debían recibir el bautismo. Luego se dirigió al lugar de enseñanza, fuera de la ciudad, donde le aguardaba mucha gente, y los preparó para el bautismo. Las personas iban y venían en grupos, turnándose, y pasaban en la sinagoga, oraban y se ponían ceniza en la cabeza y hacían penitencia. Luego iban al huerto a los baños, junto al lugar de la gracia, y se purificaban en baños separados por cortinas. Cuando los últimos abandonaron el lugar de la enseñanza, se dirigió también Jesús ahí. El sitio para bautizar era aquel donde de un brazo del Jordán afluía la gente, que era tan espaciosa la fuente. Tenía el borde con excavaciones tan anchas que podían pasar 2 a la vez. Corrían 5 canales que podían cerrarse a voluntad, y tiene al lado 5 pasajes para acercarse. En medio de la fuente había un palo con un brazo tan largo que podía cerrar o abrir la fuente. Esta fuente, con 5 entradas, no había sido arreglada ahora para el bautismo. Era una forma común
en Palestina, que tenía relación con los 5 canales del estanque de Betesda, con el pozo de Juan en el desierto, con la fuente de bautismo de Jesús y con las 5 llagas del Señor. Jesús se refirió al próximo bautismo. Los bautizandos vestían largos mantos de los cuales se despojaban y entraban, cubiertos hasta la mitad del pecho con una especie de escapulario. En las excavaciones que rodeaban la fuente llena de agua, sobre los bordes de la entrada, estaba el bautizador y los padrinos. Esta agua era derramada 3 veces sobre la cabeza, en nombre de Dios y de su enviado. 4 discípulos bautizaban al mismo tiempo, y 2 ponían las manos sobre los bautizandos. Esta ceremonia y las enseñanzas de Jesús duraron hasta tarde. Muchos fueron rechazados y postergados. Al amanecer se embarcaron los discípulos a Seleucia, al lugar cubierto del verdor que estaba del otro lado. A cierta distancia de Adama, el lago tiene la forma de un violín, algo más angosto, como un cuarto de hora de camino. Seleucia era una fortaleza con murallas y vallados. Del lado norte era casi inaccesible por lo empinada y estaba llena de soldados paganos. Las mujeres vivían en casas y en cámaras particulares. Los judíos que moraban aquí eran bastante despreciados y vivían en cuevas abiertas en las mismas murallas y trabajaban en labores forzadas, en cuevas y en terrenos pantanosos. No he visto ninguna sinagoga, pero había un templo de forma redonda, situada sobre el círculo de columnas, que presentaban figuras sosteniendo pesos. En el centro había una columna gruesa donde estaba la escalera que llevaba a lo alto del templo. Abajo en los sótanos ponían los recipientes con las cenizas de sus difuntos. Cerca de allí se veía un lugar renegrido donde solían quemar los cadáveres. En ese templo había figuras de serpientes con caras de hombres y figuras de hombres con cabeza de perros, y un ídolo de la luna y un pez. La tierra era más bien estéril, pero la gente era trabajadora, preparaba toda clase de aperos para cabalgaduras y había muchos herreros. Casi todos los trabajos eran para los soldados. Los discípulos anduvieron por las calles de Seleucia, invitando a las personas a un sermón y una comida. Mientras tanto hacía lo mismo Jesús entre los paganos de Adama. Después se dirigieron los discípulos al parque de los animales, que estaba cubierto con hermosas plantas y flores, y arreglaron la comida con los pescados que los pescadores tenían guardados en una cisterna. Las mesas eran anchas tablas que fueron sacadas del lago. Serían anchas como de 2 pies. Detrás del parque había hogares donde se cocían los pescados. Parece que aquí se suele hacer a menudo esta comida, porque hay excavaciones planas en la roca, como hechas por la naturaleza, y dentro de las cuevas donde se pueden colocar los alimentos. Preparaban panes, pescados, hierbas y frutas. Cuando todo estuvo preparado, había unos 100 paganos reunidos. Jesús llegó a través del lago. Le seguían 11 judíos con el jefe y algunos paganos de Adama. Jesús predicó desde una colina. El jefe y los demás judíos tenían derecho sobre esa comida preparada, y junto con Jesús y los discípulos servían a los comensales. Jesús explicó que el hombre se compone de cuerpo y de alma, y de alimento que necesitan el cuerpo y el alma. Dijo que ellos podían seguir comiendo o escuchar su enseñanza. Dijo esto para probarlos. En efecto, algunos fueron enseguida a las mesas y una tercera parte quedó escuchándole. Jesús enseñó acerca de la vocación de los infieles y les contó la venida de los 3 reyes, cosa que no les era desconocida. Cuando acabaron el sermón y la comida, se dirigió Jesús con sus discípulos hacia Seleucia, como a 1 hora y media del sur, y no junto al lago. La mayoría de la gente había vuelto a sus hogares. Jesús fue recibido por los principales de la ciudad y obsequiado con una bebida y alimento, así como los discípulos y los judíos que habían venido con ellos. Fueron llevados a la ciudad y Jesús enseñó a las mujeres en un lugar no lejos de la puerta, donde se habían reunido en un sitio apropiado para ver a Jesús. Vestían como las judías, pero no llevaban velo. En general era gente de baja estatura, pero fuerte y bien plantada. Jesús entró luego en un gran albergue, donde le habían preparado una comida. Había en esta región mucho tráfico. Jesús, sus discípulos y los judíos comieron en una mesa aparte. Los judíos no querían al principio comer ahí. Jesús les dijo que lo que entraba por la boca no era lo que manchaba al hombre, de modo que si no querían comer con él, no eran seguidores de su doctrina. Mientras duró la comida, siguió enseñando a los comensales. Los paganos tenían mesas más altas que los judíos, a veces mesas particulares, y estaban sentados sobre almohadas, con las piernas cruzadas. Como he visto que
gentes del país de los Reyes Magos. Los alimentos eran pescados, verduras, miel, frutas y carne asada. Jesús los conmovió de tal manera que sus enseñanzas, cuando se despidió de ellos, se quedaron tristes y apesadumbrados. Le rogaron mucho que se quedase con ellos, y Jesús les dejó a Andrés y a Natanael. Los paganos también manifestaban mucho interés en oír cosas nuevas. Era ya de noche cuando los dejó. Las viviendas de las mujeres estaban edificadas por la parte trasera hacia los muros de la fortaleza, y solo por delante miraban una calle muy ancha. Había bastantes casas hermosas, algunas con jardines y patios, donde trabajaban o lavaban. Jesús les habló del bautismo como de una purificación, y como aún querían saber más, les dijo que hasta ahora no podían entender más de lo que había dicho. 9. Jesús vuelve a Dama y enseña en Berota. De Seleucia volvió Jesús a Dama. Se celebraba ahora ahí una fiesta para los nuevos bautizados en la sinagoga. Estaban delante de los demás entonando cantos de acción de gracias que Jesús enseñaba. Fueron bautizados más cuando volvieron Andrés y Natanael desde Seleucia. El anciano judío convertido hace todas partes de sirviente y se muestra humilde y servicial con todos. Gran cantidad de enfermos no habían podido asistir a las enseñanzas de Jesús ni al bautismo. Por eso fue Jesús con Saturnino y con el discípulo pariente a visitarlos en sus casas. Los otros fueron a las ciudades de Azor, Cades, Berota y Tisbe, a 2 o 3 horas al norte de Adama, para invitarlos a un sermón que Jesús iba a pronunciar en una colina de suave ladera que estaba en dirección de Cades hacia Berota. En la ciudad de este monte hay un testigo situado para la enseñanza en un lugar cercado. El monte estaba cubierto de verdor. Los discípulos pidieron al jefe del lugar que invitara a la gente al sermón que iba a tener el profeta de Galilea sobre el monte, al día siguiente al sábado. Otros entraban en las casas y los invitaban a concurrir. Mientras tanto seguía Jesús en Adama en medio de judíos, ricos, pobres y paganos, y sanó a los enfermos hidrópicos, baldados, ciegos y con flujo de sangre. Me admiró ver entre los judíos a 10 endemoniados, hombres y mujeres. Entre los paganos nunca había tantos como en los judíos. Había algunos de las mejores familias encerrados en cámaras con rejas. Cuando Jesús se acercaba, esas casas comenzaban a gritar furiosamente. Cuando se aproximaba se aquietaban y le miraban fijamente confundidos. He visto cómo con una sola mirada echó al demonio de ellos, que huyó visiblemente con un vapor negro en forma de figura humana y se escapó de ahí. La gente se espantaba y admiraba, mientras los endemoniados palidecen y caían desmayados. Jesús les habló, les tomó la mano y les mandó que se levantaran. Entonces despertaron como de un sueño, cayeron de rodillas dando gracias. Volvieron a ser otros hombres. Los exhortó Jesús y los señaló de los pecados de los cuales tenían que guardarse. Cuando volvieron los discípulos a Dama, tomaron alimentos con Jesús en la casa del jefe de la ciudad. Habían comprado en aquel lugar pescados y pan, que llevaron hasta el monte, donde hubo un sermón para alimentar a los oyentes. Jesús recibió a algunas de estas personas regalos, entre estos pequeñitas plaquitas de oro. Esos obsequios se utilizaron luego para pagar las comidas de las turbas. Jesús no había comido desde su partida de Seleucia. El sábado volvió a enseñar en la sinagoga de Adama. Había aquí un grupo de hombres enemigos de Jesús, que 2 fariseos habían mandado al lugar del bautismo de Juan, con encargo de espiar lo que decía de aquel, y también a Betábara y a Cafarnaúm, donde dieron parte otros fariseos de que Jesús estaba en medio de ellos, y bautizaba y hacía partidarios. Al ver esta gente de su espionaje hablaba mal de Jesús y murmuraba, aunque tenían pocos partidarios. Una vez preguntaron algunos principales a Jesús qué pensaba de los esenios. Querían tentarle porque les parecía que tenía Jesús algo parecido a esta gente, y porque Santiago el menor, su pariente, pertenecía a esta secta. Culpaban a estos hombres de que se apartaran de los demás, haciéndoles singulares y especialmente de que no quisieran casarse. Jesús les contestó que no se podía culpar a esta gente, que si tenían esa vocación era de alabarse, que uno tenía su vocación y si uno no sentía llamado a eso no debía hacerlo. De otro modo sería como si uno baldado quisiera caminar derecho sin conseguirlo. Cuando le reprochaban que los esenios había tan pocas familias, Jesús le enumeró muchas familias de esenios y les habló de la buena educación que daban a sus hijos. Habló también del estado matrimonial bueno y malo.
Jesús ni se declaró por los esenios ni los reprendió por su vida. De este modo la gente no lo entendió. Ellos pensaban con estas preguntas reprocharle que tuviera entre sus discípulos algunos esenios y que tratara con ellos. La noche del sábado al domingo salió Jesús antes del día de Adama, sin decir que no volvería, y se dirigió con sus discípulos y varios judíos a la montaña para el sermón al cual había invitado. Salió de la puerta de Adama, pasando por el puente por donde había entrado. Si hubiesen salido por la otra, hubieran debido atravesar el río, que corre de Azor hacia Adama, Cades para echarse el Jordán. Dejaron a Cades a la derecha y caminaron hacia el occidente por las faldas suaves de la montaña. Esta comarca tenía altos peñascos que arriba formaban grandes explanadas, y no había tantas cuevas y quebradas como en las montañas de Palestina. Dejaron a la izquierda la ciudad de Tisbe, que se veía a una gran altura. Aquí vivió algún tiempo Tobías, había casado a un cuñado o hermano, y había estado también en la ciudad de Amichoris, ciudad del agua. Habría podido quedarse ahí, pero prefirió vivir entre sus paisanos en la cautividad para poder ayudar a su pueblo. Elías había estado también en Tisbe, y Jesús la había ya atravesado. La turba ya estaba reunida en lo alto del monte. La tarde anterior habían subido algunos de hombres después del sábado para ordenar el lugar allá. Había arriba un lugar no cercano y un sillón para enseñar. Las gentes que vivían en casitas a ambos lados de la montaña se ocupaban de alzar las tiendas y tenían ya los palos y las sogas tendidas. Este lugar era histórico. Josué había celebrado aquí una fiesta a raíz de la victoria contra los cananitas. Habían llevado agua en odres, panes y pescados en canastos de mimbre, que se podían poner unos sobre los otros en unos casilleros. Cuando Jesús llegó a la cumbre se alzó un clamor general: «Tú eres el verdadero profeta, el Salvador». Cuando pasaba la gente se inclinaba a él. Serían como las 9 de la mañana cuando llegó. Había desde Adama hasta allí unas 6 o 7 horas de camino. Habían llevado arriba muchos endemoniados que gritaban enfurecidos. Jesús los miró y callaron de inmediato cuando les mandó quedarse quietos, y se encontró libres de los demonios por la fuerza de su mandato. Cuando Jesús llegó a la tribuna, puso orden a la turba por medio de los discípulos, haciéndola callar. Luego oró a su Padre, del cual se debe esperar toda ayuda, y el pueblo oró con él. Habló del lugar de lo que había sucedido a los hijos de Israel, cómo se había aparecido Josué en ese lugar para librarlos de los cananitas y del paganismo, y cómo fue arrasada Azor. Declaró esto como figuras de otros hechos que estaban sucediendo ahora, que venía la verdad y la luz nuevamente a este lugar con gracia y mansedumbre, para librarlos del poder del mal y del pecado. Dijo que no se opusiesen resistencia como los cananitas, para que no viniese el castigo de Dios como había venido sobre Azor. Contó una parábola que está en el Evangelio y que usaba muchas veces, creo que era la de la siembra del trigo y del campo. Habló también de la penitencia y del reino, y habló del sí de su Padre con más claridad de lo que había hecho hasta ahora en este país. 10. Los mensajeros enviados por Lázaro. Llegaron mensajeros enviados por Lázaro para prevenir a Jesús de los espías que los fariseos de Jerusalén habían enviado a Adama. Estos mensajeros eran los hijos de Juana Chuza y de Serafia, la Verónica. Los discípulos, aprovechando una pausa, llevaron estos mensajes ante Jesús, el cual respondió que no se inquietasen por él, que debía cumplir su misión y que agradecía la atención. Los espías, enviados por los fariseos de Jerusalén y los contrarios de Adama, estaban arriba en la montaña. Jesús no habló con ellos, pero mientras enseñaba dijo en alta voz que le espiaban y le perseguían. Añadió que no conseguirían impedirle que cumpliera lo que su Padre Celestial le había encomendado. Les dijo que pronto volvería para anunciarles la verdad y el reino. Se habían congregado muchas mujeres con sus hijos y les pedían la bendición de estos. Los discípulos estaban preocupados. Pensaban que Jesús no debía hacerlo por causa de los espías presentes. Jesús rechazó sus temores, dijo que la intención de las mujeres era buena y que los hijos serían mejores, y pasó por fila de ellas bendiciendo. Duró el sermón hasta la tarde, desde las 10 horas, y luego fue ordenado el pueblo para la comida. A un lado de la montaña había cierto número de parrillas, donde se podían asar los pescados. Reinaba una orden admirable. Los habitantes de cada ciudad se sentaban juntos aún en la misma calle, y entre ellos los de la misma familia o vecinos. Cada grupo de una calle tenía un encargado para buscar los alimentos y repartirlos.
Los comensales tenían cada uno, o varios para del grupo, una especie de cuero enrollado, que abierto servía de fuente. Tenían también instrumentos de mesa, como cuchillos de hueso y cucharas, que llevaban consigo unidas por el cabo. Algunos llevaban recipientes hechos de calabazas, otros de corteza y tomaban el agua de los odres. Otros hacían estos vasos ahí mismo, o el camino con mucha facilidad. Los encargados recibían los alimentos de manos de los discípulos, que repartían una porción para 4 o 5 comensales, a los cuales ponían panes y pescados sobre los cueros que tenían adelante. Jesús bendijo los alimentos antes de ser repartidos. Hubo también aquí una multiplicación de alimentos, pues no hubiese alcanzado los que tenía preparado. Para los millares que acudieron al sermón de Jesús, he visto que cada grupo no recibía sino una pequeña porción. A pesar de esto, al terminar, todos quedaron satisfechos, y sobró aún mucho, que fue recogido por los pobres en canastos y llevados a sus casas. Había algunos soldados romanos de paso por la ciudad, y de estos que Léntulo tenía órdenes o que le conocían. Quizás habían sido enviados por él para traerle noticias de Jesús. Se llegaron a los discípulos y pidieron algunos de los panes bendecidos por Jesús, para enviárselos a Léntulo. Recibieron esos panes que guardaron en saquitos que traían sobre sus espaldas. Cuando terminó la comida, ya había oscurecido y se necesitaron antorchas para andar. Jesús bendijo al pueblo y abandonó con sus discípulos la montaña. Se separó luego de ellos los discípulos, tomaron un atajo para llegar a Betsaida y Cafarnaúm. Y Jesús con Saturnino y otros se dirigió al sudoeste, a una ciudad cerca de Berta, que se llama Sedad, y pasó la noche en un albergue fuera de la ciudad. 11. Jesús se dirige a Cafarnaúm por Gateper. Vi a Jesús la noche del lunes al martes caminando por la montaña con Saturnino y otros discípulos. Jesús andaba solo y rezaba, y los discípulos le preguntaron la razón. Él les habló entonces de la oración en común y de la oración a solas. Les trajo una comparación de serpientes y escorpiones. Si un niño pide un pescado, no le da al padre un escorpión. Este mismo día he visto sanar a enfermos y exhortar en casa a los pobres pastores. Lo mismo hizo en la ciudad de Gateper, patria de Jonás, donde viven algunos parientes de Jesús. Sanó enfermos en esta ciudad y por la tarde se dirigió a Cafarnaúm. Como era incansable Jesús y como obligaba también a los discípulos al trabajo de continuo, al principio quedaban completamente rendidos. ¿Qué diferencia veo con lo que pasa hoy en día? Esos discípulos tenían que seguir a las gentes cuando iban por los caminos, catequizarlos o invitarlos a los sermones de Jesús. En la casa de María en Cafarnaúm estaban ya Lázaro, Bet, los sobrinos de José de Arimatea, el novio de Caná y otros discípulos. Además habían llegado 7 de las santas mujeres, parientas y amigas de María. Todos esperaban a Jesús. Salían y entraban y miraban a lo largo de los caminos para ver su llegada. Acudieron también discípulos de Juan, trayendo la noticia de que había sido tomado preso, lo cual causó gran tristeza en todos. Los discípulos fueron al encuentro de Jesús, no lejos de Cafarnaúm, y dio la noticia sobre Juan. Jesús los tranquilizó y se fue a donde estaba su madre sola. A sus discípulos les había mandado que le precedieran. Lázaro salió a recibirle y le lavó los pies en el vestíbulo de la casa. Cuando Jesús entró, los hombres se inclinaron profundamente. Él los saludó yendo hacia su madre y le dio la mano. Ella se inclinó con mucho amor y humildad. No había aquí nada de que echarse en los brazos. Reinaba una sencilla renuncia en sus extremos. Todo era amor, cariño y bondad interior que llenaban los corazones. Después fue Jesús hacia donde estaban las otras mujeres, las cuales, veladas, se hincaron delante de Jesús. En estas ocasiones, cuando llegaba y cuando partía, solía bendecir a todos. Después vi preparar una comida. Los hombres estaban aparte en las mesas, y el otro extremo estaban las mujeres con las piernas cruzadas. La conversión versó especialmente sobre la prisión de Juan, expresándose dolor y sentimiento por ello. Jesús les advirtió que no debían juzgar mal ni irritarse, que todo esto debía suceder así, que si Juan no fuera removido, no podría cumplir su misión, ni llegarse ahora hasta Betania. Luego habló de las personas entre las cuales había estado. De la llegada de Jesús nadie sabía nada sino los presentes y los discípulos más fieles. Jesús pasó la noche en un edificio contiguo, donde se recogieron los otros forasteros. Citó a los discípulos para el próximo sábado en las cercanías de Betorón, en una casa solitaria que había en la altura. Después lo he visto hablar a solas con María su madre. Esta se afligía y lloraba, pensando que él quería ir a Jerusalén,
donde había tanto peligro. Jesús la consoló y le dijo que no se inquietase, que debía cumplir su misión y que aún no habían llegado los días más tristes. La ilustró que debía conducirse en la oración, y luego recomendó a los demás que se guardasen en todo juicio, de hablar de la prisión de Juan y de las maquinaciones de los fariseos contra su persona, que esto no haría más que entorpecer su misión y aumentar el peligro. Las maquinaciones de los fariseos entraban también en los designios de Dios. Ellos obraban en su propia perdición. Se habló también de la Magdalena. Jesús pidió de nuevo que rezasen y pensasen bien de ella, ya que vendría también y sería tan buena que daría ejemplo a muchos. Después de que vi Jesús caminaba con Lázaro y 5 discípulos de Jerusalén hasta Betania, se celebraba al principio el novilunio, que he visto otra vez en las sinagogas de Cafarnaúm, y en otros lugares las largas telas con nudos que colgaban fuera, y los acostumbrados frutos con sogas en las casas principales. 12. Juan Bautista en la prisión de Macherus. Ya había una vez Herodes había llevado preso algunas semanas a Juan Bautista, pensando intimidarlo y hacerlo cambiar de sentimiento respecto a su conducta con Herodías. Pero atemorizado el rey por la gran muchedumbre que acudía al bautismo, lo había soltado. Juan volvió a su lugar anterior junto a Ainón, frente a Salem, a 1 hora y media del Jordán, al sur de Sucot, donde se encontraba su fuente bautismal a 1/4 de hora del gran mar, del cual salían 2 arroyos rodeando una colina, y se echaban en el río Jordán. Junto a esta colina se encontraban los restos de un antiguo castillo con torres, rodeado de galerías y habitaciones. Entre el mar y la colina estaba el pozo de Juan, y a la cumbre de la colina, en un caldero amplio y hundido, habían sus discípulos arreglado una tienda sobre los restos de la muralla con escalones. Ahí enseñaba Juan. Esta región pertenecía a Felipe, pero sobresalía como una punta en el territorio de Herodes, razón por la cual éste se abstenía de llevar a cabo su intención, de apoderarse del Bautista. Había de nuevo un gran concurso de gentes hacia Juan, para oír su palabra, caravanas de Arabia, con camellos y asnos, con muchos centenares de personas de Jerusalén y de toda y de muchas clases de hombres de Judea acudían ahí. Las multitudes se turnaban y llenaban la plataforma del montículo, las laderas, y se estacionaban en una colina. Los discípulos de Juan mantenían un orden perfecto. Unos están echados, otros sobre sus rodillas, otros de pie, y así todos pueden ser vistos. Los paganos están separados de los judíos, así como los hombres de las mujeres, mientras los que están en las laderas están de cuclillas, apoyando la cabeza en las rodillas, con los brazos o están echados sentados de lado. Juan aparece ahora, desde que se volvió de la prisión, como encendido de nuevo ardor. Su voz resuena dulce, de un modo particular, sin embargo, poderosa y va a lo lejos, de modo que se entiende cada una de sus palabras. Clama y 1 millar de gente escucha constantemente su voz. Está de nuevo vestido de piel y más austero que Non, donde a menudo se ponía un vestido largo. Habla de Jesús, como se le persigue en Jerusalén, y señala hacia Galilea, donde él sana, enseña y camina. Añade que pronto volverá por estas comarcas y que sus adversarios nada podrán contra él hasta que haya cumplido su misión. También Herodes acude con una tropa de soldados. Está viajando desde su castillo de Libias a 11 horas de Dibón y debe pasar por 2 brazos del río. Hasta Dibón es el camino muy bueno. Después se hace pesado y desigual, solo transitable para admirantes y animales de carga. Herodes viajaba sobre un carro largo y angosto, donde estaba sentado o echado de lado, y había algunos con él. Las ruedas comunes eran gruesas y pesados, discos sin rayos. Detrás llevaban otras ruedas colgadas. El camino era desigual, y de un lado habían puesto ruedas más altas y del otro más bajas, y así procedían andando con mucho trabajo. La mujer de Herodes iba también sobre uno de estos carros en compañía de otras damas de su cortejo. Los carros eran llevados delante y detrás de Herodes. Herodes va al lugar de Juan, porque éste predica ahora con mucho más fuerza que antes, porque le suele oír de buena gana, porque quiere saber si dice algo contra él. La mujer, en cambio, está espiando la oportunidad de excitarlo más contra él. Se muestra dispuesta a acompañar a Herodes, pero está llena de rencor contra Juan. Había otro motivo más, y es que Herodes había oído que el rey Aretas de Arabia
y padre de la mujer de Herodes, repudiada, solía oír a Juan manteniéndose incógnito entre los oyentes. Quería ver si éste estaba ahí y maquinaba algo ocultamente contra él. La primer mujer de Herodes, que era buena y hermosa, se había retirado de nuevo junto a su padre, el cual, habido que Juan se declaraba contra Herodes, y así para su propio consuelo había venido a escuchar la voz de Juan. Pero este rey no había aparecido en modo ostentoso, sino sencillamente vestido, y se ocultaba entre los discípulos de Juan, pasando por uno de ellos. Herodes entró en su antiguo castillo y se acomodó cerca de donde Juan hablaba, sobre una terraza de escalones, y su mujer se situó sobre almohadones, rodeada de su gente y de soldados, debajo de una tienda. Con voz potente Juan clamó al pueblo para que no se escandalizase del casamiento de Herodes. Debían honrarlo, pero no imitarlo. Esto alegró e irritó al mismo tiempo a Herodes. La fuerza con que clamaba Juan era indescriptible. Su voz era como un trueno, y sin embargo dulce y asequible a todos. Parecía que daba todo lo que le quedaba. Ya había anunciado a sus discípulos que su tiempo terminaba, que no lo abandonasen por eso, que lo visitaban cuando estuviese preso. Hacía 3 días que no comía ni bebía, solo enseñaba y clamaba de Jesús, y repudiaba el adulterio de Herodes. Los discípulos le rogaban que cesase y tomase algún alimento, pero él no cejaba y estaba como si fuera otro, por el entusiasmo. Desde el lugar donde Juan enseña y clama, se disfruta de una visita estupenda. Se ve el Jordán con una gran extensión de lejanas ciudades, los campos sembrados y las huertas de frutas. Deben haber aquí grandes edificios, pues se ven aún restos de grandes murallas y arcadas de piedras, cubiertas de hierbas que parecen puentes. En el castillo donde está Herodes hay varias torres restauradas. La comarca es muy abundante en agua y el lugar de baños está en buen estado. Es una obra maestra, pues el agua procede de un canal cubierto desde la colina donde enseña Juan. El lugar del bautismo de forma oval. Tiene 3 terrazas cubiertas de verdor, que lo rodean y están abiertas por 5 pasajes. Es más hermoso, aunque más pequeño, que el estanque de Betesda por Jerusalén, que suele estar manchado con plantas y hojas de los árboles que le rodean. La fuente del bautismo está detrás de la colina y detrás de esta, quizás 150 pasos. Hay una gran laguna con muchos pescados, que veo salir a flote, vueltos hacia Juan como si quisieran oír su predicación. Veo aquí barcas pequeñas de árboles ahuecadas, para apenas 2 hombres, con asiento en el medio para poder pescar. Juan se alimenta mal y aun cuando está en compañía de sus discípulos come muy poco. Ora solo y de noche con la mirada fija en lo alto del cielo. Se veía que su prisión era inminente, por esto hablaba con este ardor, y se había despedido de sus discípulos. Había clamado y señalado a Jesús con su voz más poderosa que nunca. Decía: Él viene ahora y yo debo irme. A Él deben acudir todos. Yo seré quitado muy pronto. Le echaba en cara que eran un pueblo rudo y duro de corazón, que considerasen lo que había hecho para preparar los caminos del Señor. Había hecho puentes y caminos, removido piedras, hecho fuentes y dirigido las aguas hasta ahí. Había sido un trabajo pesado, con tierra infecunda y dura, con rocas ásperas y nudosos troncos, que había tenido mucho que hacer con el pueblo, de dura cerviz, grosero y protervo. Que aquellos, en fin, a quienes había podido ablandar y mover, fuesen ahora hacia Jesús, que Él era amado Hijo del Padre. Aquel a quien Él admite será tomado, y aquel a quien Él deseche será desechado. Él vendrá ahora y enseñará y bautizará, y perfeccionará lo que el Juan había comenzado. Repudió delante del pueblo el adulterio de Herodes en repetidas ocasiones, con toda su fuerza. Este, que por otra parte lo veneraba y temía, parecía que disimulaba, aunque internamente estaba furioso contra Juan. La enseñanza había terminado, las turbas iban descendiendo en todas direcciones, y las personas venidas de Arabia, y con ellas aretas, el rey mezclando en su gente. Herodes no pudo reconocerlo ni verlo. La mujer de Herodes ya se había sentado, y ahora partía también Herodes, ocultando su irritación, y se despidió de Juan amigablemente. Juan envió varios mensajeros a diversas partes, despidió a los demás y se retiró a su tienda para recogerse en oración. Ya oscurecía y los discípulos se habían retirado. De pronto unos 20 soldados rodearon la tienda de Juan, mientras otros en la tienda entraron, uno después de otro.
Juan declaró que lo seguiría sin resistencia, pues sabía que su tiempo era llegado y que debía dar lugar a Jesús. No necesitaban ponerle ligaduras, pues él iba a seguirlos voluntariamente, que lo llevasen sin hacer ruido. De este modo, los 20 hombres se alejaron de ahí con Juan. Juan llevaba solamente su piel de camello y su bastón caminante. Se aproximaron, sin embargo, algunos discípulos cuando lo llevaban. Juan con su mirada se despidió de ellos y les dijo que lo visitasen en prisión. Empezó a juntarse la gente, los discípulos y muchos otros decían: «Se llevan a Juan». Se oyó de entonces un clamor de llantos y quejas. Querían seguirle y no sabían el camino que habían tomado, pues los soldados se habían apartado del sendero acostumbrado y seguían otro completamente nuevo, en dirección al sur. Se levantó un gran clamoreo, llantos. Los discípulos se desparramaron en todas las direcciones y huyeron como en la prisión de Jesús. De este modo se esparció la nueva por todo el país de la Palestina. Juan fue llevado primero a una torre de Esebón. Los soldados habían caminado con él durante toda la noche. A la mañana vinieron otros soldados al encuentro de estos, pues ya se había hecho público que Juan estaba preso, y la gente se reunía aquí y allá. Los soldados que lo llevaban eran una especie de guardias de su real persona. Tenían coraza escamada, el pecho y las espaldas protegidas y largas lanzas. En Esebón se reunieron muchas personas delante de la prisión de Juan, de modo que los guardianes tenían bastante trabajo en alejarlos. Había aberturas arriba del encierro, y Juan, estando en prisión, gritaba de modo que lo oían los de afuera, diciendo que había arreglado los caminos, quebrado rocas, derribado árboles, dirigido corrientes de agua, cavado pozos, teniendo que hacerlo todo con 1000 dificultades y contrariedades, que así era también el pueblo, y por eso ahora estaba preso. Les dijo que se dirigiesen a aquel que les había enseñado, que ya llegaba sobre los caminantes preparados. Cuando el Señor viene, deben alejarse los preparadores del camino. Todos deben dirigirse ahora al Señor Jesús, del cual no era digno desatar las correas de sus zapatos. Jesús era la luz y la verdad del Hijo de Dios. Estas y otras cosas semejantes les decía. A los discípulos les pedía que lo visitasen en prisión, pues aún no se atrevían a poner las manos en él, y que su hora no había llegado. Decía todas estas cosas tan claras y tan altamente, como si todavía estuviera en su antiguo lugar de enseñanza ante la muchedumbre. Poco a poco fue desalojada esta turba del pueblo, esta aglomeración de gente ante su prisión, y estos discursos de Juan a los de afuera se repitieron varias veces. Juan fue llevado después por los soldados desde Jezebón a la prisión de Macherús, que estaba en la altura. Lo vi sentado con otros en el carro abajo, cubierto y angosto, parecido a un cajón tirado por asnos. Llegados a Macherús lo llevaron a la fortaleza, pero no lo metieron por la puerta común, sino que lo llevaron a un portillo donde abrieron una entrada, cubierta de hierbas, y bajaron algunos escalones hasta la puerta de bronce, que llevaba un sótano espacioso. Tenía aberturas para la luz, y que habían limpiado pero dejado sin ninguna comodidad. Herodes se había retirado desde el bautisterio de Juan a su castillo de Herodium, que había edificado el viejo Herodes, y a donde una vez por diversión había hecho hogar algunas personas en el estanque. Ahí se mantenía apartado por el mal humor y no dejaba verse de nadie. Algunos pedían audiencia para quejarse de la prisión de Juan. Por eso estaba algo temeroso y se mantenía encerrado en sus departamentos. Después de algún tiempo, pudieron los discípulos, aunque pocos, acercarse a la prisión, hablar con él y alcanzarle algunas cosas a través de las rejas. Si eran muchos, los soldados los alejaban. Juan mandó a sus discípulos de Ainón que bautizaran hasta tanto viniese Jesús e hiciera bautizar por los suyos. La prisión de Juan era espaciosa y clara, pero para descansar solo había un banco de piedra. Juan se mantenía serio y tranquilo. Siempre tuvo algo de triste y de impresionante en su rostro, como quien debe anunciar al Cordero de Dios y señalarlo ante las gentes. Aunque sabiendo que este Cordero de Dios lo habían de eliminar, los mismos a quienes les anunciaba y los enseñaba. 13. Jesús otra vez en Betania. Desde Cafarnaúm se dirigió Jesús a Betania, con Lázaro y 5 discípulos de Jerusalén a la comarca de Betulea. En realidad no entraron en esta ciudad situada en una altura. El camino lo llevaba por los contornos en dirección de Jezreel, cerca de donde Lázaro tenía una especie de posada con jardín. Los discípulos los habían precedido para preparar la comida. Un hombre de confianza de Lázaro cuidaba el puesto. Era muy de mañana cuando llegaron. Se lavaron los pies, se sacudieron el polvo, tomaron algún alimento y descansaron. Desde Jezreel
pasaron al riachuelo y dejando a Seitópolis y Salem a la izquierda, atravesó una ladera y una montaña en dirección del Jordán. Cruzaron el Jordán al sur de Samaria y descansaron, porque ya era de noche, algunas horas en una altura a orillas del Jordán, donde vivían algunos buenos pastores. Antes de amanecer, estaban ya andando entre Gilgal y Ai, a través del desierto de Jericó. Jesús y Lázaro marchaban juntos. Los discípulos habían tomado otro camino, adelantándose algún tanto. Jesús y Lázaro anduvieron todo el día por caminos solitarios y no entraron en ninguna población ni albergue, aunque Lázaro tenía algunos de estos lugares poco poblados. Pocas horas antes de llegar a Betania se adelantó Lázaro y Jesús siguió su camino. En Betania ya estaban reunidos los 5 discípulos de Jerusalén, otros 15 adeptos de Jesús y las 7 mujeres santas. He visto ahí a Saturnino, Nicodemus, José de Arimatea y sus sobrinos, Aram y Temení, los hijos de Simeón, Obed y los otros 2, los hijos de Juana Chuza y de Verónica y los de Obed. Entre las mujeres estaban Serafia la Verónica, Juana Chuza, Susana, hija de un hermano mayor de San José llamado Cleofás, María Marcos, la viuda de otro Obed, Marta y su fiel criada, que lo era también de Jesús y sus discípulos. Todas estas personas esperaban silenciosas la llegada de Jesús en un gran salón subterráneo de la casa de Lázaro. Hacia la tarde llegó Jesús, entró por la puerta reservada en el jardín. Lázaro le salió al encuentro en una sola sala y le lavó los pies. Había una fuente cavada a la cual afluía agua desde la casa, y Marta había mezclado agua fría con caliente para templarla. Jesús se sentó al borde de la fuente y puso los pies dentro, mientras Lázaro los lavaba y los secaba. Luego sacudió los vestidos de Jesús en el polvo del camino, les acomodó y otras suelas y a los pies y les trajo alimento. Después fueron Jesús y Lázaro a través de una enramada larga hacia la sala subterránea. Las mujeres se cubrieron con el velo y se hincaron delante de él. Los hombres solo se inclinaron profundamente. Jesús saludó a todos y los bendijo. Después se sentaron a comer. Las mujeres estaban en un extremo de la mesa sentadas, con las piernas cruzadas. Nicodemo se manifiesta siempre muy ansioso de la palabra de Jesús. Como los hombres hablaban quejándose, irritados por la prisión de Juan, Jesús dijo: «Esto debe suceder así, y entra con la voluntad de Dios. Es mejor no hablar de esto y no excitar a nadie, ni llamar la atención para no aumentar el peligro. Si Juan no hubiese sido removido, no hubiera podido obrar él en estos lugares. Las flores, añadió, deben caer de los árboles cuando llega el fruto». Hablaban también irritados por el espionaje de los fariseos y sus persecuciones. Jesús les mandó callar y permanecer tranquilos. Lamentó la ceguera de los fariseos y contó la parábola del mayordomo infiel. Los fariseos son también mayordomos infieles, pero no tan prudentes como aquel, y por consiguiente no tendrán ya refugio el día de su reprobación. Después de la comida pasaron a otra sala donde ya estaban las lámparas encendidas, y Jesús guió las oraciones, porque se celebraba el sábado. Habló aún con los hombres y luego se retiraron a descansar. Cuando todo estaba en silencio y todos dormían, se levantó Jesús secretamente, sin que nadie lo notara, y se fue al huerto de los Olivos, donde más tarde, antes de su pasión, sudó sangre. Jesús rogó varias horas a su Padre Celestial, pidiéndole fuerzas para su misión. Antes de rayar el alba, volvió a Betania sin ser notado. Los hijos de Obed eran servidores del templo, fueron con otros a Jerusalén. Los demás permanecieron quietos en casa y nadie se enteró de la presencia de Jesús en Betania. Jesús habló hoy, durante la comida de sus viajes, de las ciudades de Alta Galilea, Amead, Adama y Seleucia, y cómo los hombres hablaron con vehemencia contra las sectas. Le reprochó su dureza en juzgar y les contó la parábola de un hombre que había caído en mano de los ladrones en el camino de Jericó, y cómo el samaritano se compadeció más de este infeliz que los levitas. He oído varias veces esta y otras parábolas, pero siempre con nuevas aplicaciones. Habló también de la suerte y del fin de Jerusalén. De noche, mientras otros dormían, fue Jesús de nuevo a la gruta del huerto de los Olivos a rezar. Derramó muchas lágrimas y tuvo gran miedo y turbación. Era como un hijo que se dispone a emprender una gran obra de su padre, y que antes se echa a los brazos de su padre para recibir consuelo y fuerza. Mi guía, el ángel custodia, me dijo que cuantas veces estaba en Betania y tenía algunas horas libres, se venía aquí a rezar. Era una preparación para su última oración y lucha en el huerto de los Olivos. Me fue mostrado que Jesús oraba y se
cogía especialmente en este lugar, porque Adán y Eva, echados del paraíso terrenal, pisó en la tierra maldecida por primera vez en el huerto de los olivos. Los he visto en esta gruta lamentarse y llorar y orar. Y también vi a Caín trabajando aquí. Comenzó a pensar y determinar eliminar a su hermano Abel. Yo pensé en Judas. He visto que Caín llevó a cabo la eliminación de su hermano en el monte Calvario, y que luego aquí, en el huerto de los olivos, lo llamó Dios. A cuentas, Jesús al rayar el día se encontraba de nuevo en Betania. 14. Tratan a las santas mujeres de proveer posadas para Jesús y sus discípulos. Cuando terminó las fiestas del sábado, se llevó a cabo una hora por la cual Jesús había principalmente venido a Betania. Las santas mujeres habían sabido con dolor que Jesús y sus discípulos habían sufrido mucha penuria en sus viajes, especialmente en la última apresurado a Tiro, donde les faltó lo necesario, y el mismo Jesús tuvo que comer un pedazo de pan duro que Saturnino había alcanzado a obtener de limosna, que debió Jesús ablandarlo antes en agua. Las mujeres se ofrecieron para elegir en determinados lugares, albergues y posadas y proveerlas de lo necesario. Y Jesús aceptó esta idea. Por eso también había venido hasta aquí. Como Jesús declaró que desde ahora se proponía enseñar públicamente en todos los lugares, se ofrecieron Lázaro y las mujeres, erigir y arreglar albergues, ya que los judíos de los alrededores de Jerusalén, por instigación de los fariseos, negaban que Jesús y sus discípulos las cosas que necesitaban. Pidieron entonces a Jesús que señalase los puntos principales de los viajes que emprendería, el número de los principales de los viajes que llevaría, para ordenar los albergues que debían preparar y la cantidad de provisiones que debían almacenar. Jesús señaló los puntos principales de sus viajes apostólicos y el número de los discípulos que llevaría, y así se determinaron 15 albergues a erigirse y poner cuidadores de confianza, parientes o conocidos, repartidos en todo el país, a excepción de la tierra de Chabul, cerca de Tiro y de Sidón. Las santas mujeres se reunieron y trataron qué comarcas y qué clase de albergues iba a tomar cada una. Y se distribuyeron para buscar los cuidadores, los utensilios, mantas, vestidos, suelas y sandalias, quienes cuidarían de los mismos de su lavado y conservación, no olvidando la provisión de pan y alimentos. Todo esto se hizo antes, durante y después de la comida. Marta parecía que estaba verdaderamente en su oficio. Después se sortearían entre ellas para cubrir los gastos y cuando correspondía cada una de ellas. Después de la comida estuvieron Jesús, Lázaro, los amigos de las santas mujeres reunidos reservadamente en una gran sala. Jesús estaba sentado a un lado del salón, en un asiento levantado, y los hombres, unos de pie, otros sentados en torno de él. Y las mujeres estaban sentadas en otro lado de la sala, sobre gradas cubiertas de almohadones y esteras. Jesús enseñó sobre la misericordia de Dios para su pueblo, cómo envió un profeta después de otro, como todos estos habían sido desconocidos y maltratados, y cómo este pueblo rechazaría también la última gracia, y lo que le sucederá por esto. Como hablaron largamente sobre esto, dijeron algunos: Señor, enséñanos esto mismo en alguna hermosa parábola. Jesús dijo de nuevo la parábola del rey que manda a su hijo a la viña, después que los viñateros hubieran eliminado a los enviados anteriores, y cómo también eliminaron al hijo. A continuación, como algunos hombres habían salido de la sala, Jesús se puso a pasear de un lado a otro con algunos. Marta, que iba y venía entre las mujeres, se acercó a Jesús y le habló de nuevo y de su hermana Magdalena, después de haber oído las cosas que le contó Serafia, la Verónica. 15. La parábola de la perla perdida y encontrada. Mientras Jesús se paseaba por la sala de los hombres, las mujeres se sentaron a jugar una especie de lotería o suerte, para ver quién le tocaba proveer todo lo que habían tratado. Había una mesa con rollos, que tenía la forma de una estrella de 5 rayos, terminada en una caja alta como de 2 pulgadas. En la parte superior de la caja, que estaba así dividida en varios compartimentos, salían de las 5 puntas hacia el medio otros 5 canalitos hondos y cavados. Entre estos, varios agujeros que conducían al interior de la caja. Cada una de las mujeres tenía una cuerda larga con sarta de perlas y otras muchas piedras preciosas consigo, de las cuales según el juego mezclaban algunas, que apretadas las metían en uno de los canalitos. Después se ponían una tras otra en una pequeña caja, al extremo del canalito, detrás de la última perla, y con un golpe de mano arrojaba una pequeña flecha de la caja contra la perla más próxima, con lo cual toda la hilera de perlas recibía un golpe.
de modo que algunas saltaban y caían por la abertura, o en el interior de la caja, o saltaban sobre los otros canalitos. Cuando todas las perlas estaban afuera de las hileras, se sacudía la mesa que estaba entre rodillos. Algún tanto, con este movimiento, las perlas caídas adentro pasaban otras cajitas pequeñas, que se sacaban del extremo de la mesa, y que pertenecían a cada una de las mujeres. De este modo sacaba una de ellas una cajita, y veía todo lo que había ganado para su empleo, o lo que había perdido de sarta de las perlas. La viuda de Obed había perdido a su marido hacía poco tiempo, y aún estaba de luto. Su marido había estado ahí mismo con Lázaro y Jesús, antes de ir al bautismo de Juan. En este juego de sorteo se les perdió a las mujeres una perla de mucho valor, que había caído entre ellas, mientras estaban removiendo todo y buscaban con cuidado la perla. Después de haberla encontrado, con mucho contento de las mismas, entró Jesús y les contó la parábola de la dracma perdida, y de la alegría de haberla encontrado. Y con esta parábola de la perla perdida, y de la alegría de haberla encontrado, pasó a referirse a Magdalena. Él la llamó a perla más preciosa que otras muchas, que había caído en la mesa del amor al suelo y se había extraviado. Con qué alegría añadió: vas a encontrar de nuevo esa perla perdida. Entonces preguntaron las mujeres ansiosas: ay, Señor, ¿y esa perla se volverá a encontrar? Jesús les dijo: es necesario buscar con más diligencia de lo que se busca la mujer dracma y que el pastor busca la oveja descarriada. Por estas palabras de Jesús prometieron todas hacer más diligencia para buscar a Magdalena, y así alegrarse más que por la perla encontrada. Algunas mujeres rogaron al Señor que hiciera recibir al joven de Samaria entre sus discípulos, que le había rogado después de la Pascua el camino de Samaria. Hablaron de la gran virtud de la ciencia de este joven, el cual creo estaba emparentado con alguna de esas mujeres. Jesús les contestó que difícilmente vendría. Está ciego de un lado, explicándoles que estaba demasiado aficionado a sus riquezas. Por la tarde resolvieron muchos hombres y mujeres ir a Betarón, donde Jesús iría al día siguiente a enseñar. Jesús había estado de nuevo secretamente en la gruta del huerto de los olivos, y oró ahí una gran ansiedad. Después, con Lázaro y Saturnino, se encaminó a Betarón como a 6 horas de camino. Era ya 1 hora después de medianoche. Cruzaron el desierto, y cuando estaban ahí como a 2 horas de la ciudad, vinieron al encuentro algunos discípulos, que habían sido enviados el día antes a Betarón, y estaban en un albergue. Estaban ahí Pedro, Andrés, su medio hermano Jonatán, Santiago el mayor, Juan, Santiago el menor y Judas Tadeo, que por primera vez había acompañado a los otros. Felipe, Natanael, Chacet, Natanael, el novio de Caná, y algunos de los otros hijos de las viudas. Jesús descansó con ellos en el desierto bajo un árbol durante algún tiempo durante enseñaba. Volvió a hablar sobre la parábola del Señor de la viña que envía a su hijo. Luego fueron del albergue y comieron. Saturnino, que había recibido monedas de las mujeres, fue a comprar los alimentos. 16. Jesús en Betarón. Fatiga de los discípulos. Hacia las 8 de la mañana llegaron a Betarón. Unos discípulos se fueron a casa del jefe de la sinagoga y pidieron las llaves diciendo que su maestro quería enseñar. Otros reconoció en las calles llamando a las gentes al sermón. Jesús entró con los demás en la sinagoga, que pronto quedó llena. Comenzó nuevamente la parábola del Señor de la viña, cuyos enviados fueron eliminados por los viñateros infieles, y del propio hijo a quien eliminaron hasta que el Señor entregó la viña a otros trabajadores. Habló de la persecución contra los profetas, de la prisión de Juan Bautista y de su propia persecución, hasta que pusieron manos en él. Sus palabras despertaron gran admiración entre los judíos. Algunos se alegraron, otros se irritaron y decían: ¿de dónde viene este de nuevo aquí? Y eso que nada sabíamos de su venida. Algunos, sabiendo que las mujeres se encontraban en el albergue del valle, fueron allá a preguntarles el motivo de la venida de Jesús. Sanó aquí a muchos enfermos de fiebre y abandonó la ciudad. Al albergue había llegado Verónica, Juana Chuza y la viuda de Obed. Le habían preparado la comida. Jesús y sus discípulos comieron algo de pie. Luego se ciñeron y emprendieron viaje de inmediato. El mismo día enseñó en la ciudad de Kibsaim y de algunas localidades pastoriles. En Kibsaim no estaban todos los discípulos juntos. Se reunieron recién en un edificio junto a una casa de pastores, bastante espaciosa, en los confines de Samaria, en el mismo lugar donde María y José, en el viaje de Belén, fueron recibidos después de haber pedido hospitalidad en otros lugares. Aquí comieron y pasaron la noche. De ellos he visto aquí unos 15. Lázaro y las santas mujeres habían vuelto a Betania. Al día siguiente salió Jesús con sus discípulos, a veces juntos, a veces separados con mucho apuro, a través de grandes y pequeñas poblaciones. Pasaron por Najot y Gabá, como a 4 horas de Kibsaim.
En todos estos lugares nos dio tiempo el Señor para disponer la sinagoga, sino que enseñaba sobre alguna colina al aire abierto, en algún lugar apropiado y a veces a la vera de algún camino donde podía reunirse la gente. Los discípulos le precedían, entrando en las chozas y casas de los pastores, e invitando a reunirse en un punto donde Jesús podía enseñar. Solo algunos discípulos quedaban con él. Todo el día anduvieron con el infinito trabajo y fatiga, de pueblo en pueblo. Jesús sanó a muchos enfermos que clamaban por salud. Había entre ellos algunos lunáticos, muchos endemoniados gritaban detrás de él, y Jesús les mandaba callar y salir de esas personas. Lo que hacía más pesada la jornada era la mala voluntad de parte de los judíos y la sorna de los fariseos. Esos lugares cercanos a Jerusalén estaban llenos de gentes que se habían declarado contra Jesús. Sucedía entonces como pasa en los pequeños pueblos, donde todo se charla y nada se hace. Además de esto, la aparición de Jesús con tantos discípulos y su severa enseñanza agriaron los ánimos. En estos lugares, dijo Jesús, lo que había dicho otros, que era el tiempo de la última gracia y de la postrera llamada, que luego vendrá el juicio y el castigo. Hablaron del mal trato de los profetas, de la prisión de Juan y de la persecución que se hacía en la misma persona. Repetía la parábola del señor de la viña, que ahora enviaba a su hijo, que el reino de Dios se acercaba, y como el hijo de ese rey tomara posesión del reino. Clamó varias veces con ayes contra Jerusalén, y contra aquellos que no querían aceptar su reino, y no hacen penitencia. Estas severas enseñanzas se mezclaban con exhortaciones amorosas, por la curación de muchos enfermos. De este modo se procedía de un lugar a otro. Los discípulos tenían mucho trabajo. Les traía todo esto una extraordinaria fatiga. Donde llegaban y anunciaban el sermón de Jesús, oían replicar sarcásticas expresiones contra él. Ya viene ese de nuevo. ¿Qué es lo que quiere? ¿De dónde viene? No se le ha prohibido. También a veces se reían de ellos, gritaban detrás de ellos y se burlaban. Algunos se alegraban del anuncio de Jesús, pero no eran muchos. A Jesús directamente nadie se atrevía a increpar, pero donde enseñaba a los discípulos estaban cerca o les seguían en los caminos y calles. Todos los gritos se dirigían contra ellos. Los detenían a veces y preguntaban. Habían oído a veces malas palabras de Jesús, o no las habían entendido, y querían una explicación. Después resonaban de nuevo gritos de alegría. Jesús había sanado a algunos enfermos, y ellos se irritaban y se alejaban de él. De este modo sucedía los días hasta la tarde, en apuros y trabajos sin descanso, sin probar bocado. Yo veía cómo eran al principio flacos y descorazonados los discípulos. A menudo cuando Jesús enseñaba y ellos eran preguntados, se ponían cabizbajos y no entendían lo que realmente se quería de ellos, y así no estaban contentos con la situación. Ellos pensaban y hablaban, lo hemos dejado todo y ahora venimos a parar este barullo y en esta confusión. ¿Qué es este reino de que han hablado tan a menudo? ¿No alcanzará? En realidad, eso es lo que muchos pensaban, pero calladamente, aunque se notaba muchas veces que estaban dudosos y desconfiados. Solo Juan iba del todo despreocupado, como un niño obediente y confiado. Y todo esto a pesar de haber visto y de estar viendo tantos milagros a cada momento. Era admirable ver cómo Jesús, que conocía todos sus pensamientos y angustias, proseguía imperturbable su misión, sin cambiar de aspecto ni inmutarse, siempre igualmente apacible y seriamente amable. Jesús anduvo ese día hasta la noche. Después descansaron con un pastor donde no recibió nada o casi nada, al otro lado del riachuelo que delimita con Samaria. El agua del riacho no era potable. El lecho era muy angosto y tenía, no lejos de su nacimiento, al pie de Garazim, un curso rápido hacia el occidente. 17. Jesús junto al pozo de Jacob. Al día siguiente pasó Jesús al riachuelo, dejando el monte Garizim a la derecha, hacia la ciudad de Shishar. Solo Andrés, Santiago, el mayor y Saturnino estaban con él. Los demás habían tomado diversas direcciones. Jesús fue al pozo de Jacob al norte del monte Garizim y al sur de Val, en la herencia de José, sobre una pequeña colina donde dista Sichar un cuarto de hora al oeste, en un valle que se extiende en torno de la ciudad. De Sichar hacia el norte, a una hora está situada Samaria, sobre una montaña. Varias sendas abiertas en la roca y entre piedras suben de diversas partes a lo alto de la colina, donde hay un edificio octogonal rodeado de árboles de asientos de verdor que encierra el llamado pozo de Jacob.
Este edificio está rodeado de una arcada abierta, debajo de la cual pueden estar cómodamente unos 20 hombres. Frente al camino a Sichar hay una puerta generalmente cerrada, que lleva por debajo de la galería al pozo de Jacob, que tiene un techo con una abertura a veces cerrada con una cúpula. El interior de esta edificación tiene tanto espacio que puede andar cómodamente. El pozo está cerrado con un cobertor de madera. Cuando se abre se ve un pesado cilindro frente a la entrada. Hacia un lado contrario, sobre el borde del pozo en posición transversal, al cual por medio de una manivela está unido al balde para sacar agua. Frente a la puerta hay una bomba por medio de la cual se puede alzar el agua del pozo hasta la pared de la casa, que sale por 3 canales, al este, al oeste y al norte, y se dirigen a pequeñas fuentes hechas afuera, para lavarse los pies, los viajeros, para limpieza de sus vestidos y para abreviar sus animales. Era mediodía cuando llegó Jesús con 3 discípulos a la colina. Mandó a estos a Sichar para comprar alimentos, y subió solo a la colina para esperarlos. Era un día muy caluroso. Jesús estaba rendido con mucha sed. Se sentó a la vera del camino, cerca del pozo que llevaba de Sichar hacia arriba. Parecía, mientras apoyaba la cabeza sobre la mano, esperar que alguien abriese el pozo y le diese de beber. Vi entonces salir una mujer samaritana, de unos 30 años, con el odre colgando del brazo, acercarse y subir al pozo para sacar agua. Su aspecto era hermoso. Ascendió con soltura y vigor a grandes pasos la colina del pozo. Su ropa era más distinguida que las comunes y un tanto rebuscada. Llevaba un vestido azul y colocado con grandes flores amarillas, las mangas en la mitad del brazo superior e inferior con pulseras amarillas. Parecían rizadas en los codos. Tenía una pechera adornada con lazos y cuerdas amarillas. El cuello cubierto con un paño de lana amarilla, adornado con abundantes perlas y corales. El velo de costoso y fino trabajo que colgaba hacia abajo podía ser recogido y atado a mitad del cuerpo. Recogido el velo por detrás terminaba en un cabo formando a los lados del cuerpo 2 pliegues en los cuales podían descansar cómodamente los brazos con los codos. Si tomaba con ambas manos el velo sobre el pecho, quedaba todo el cuerpo cubierto como un manto. La cabeza estaba cubierta de modo que no se veían los cabellos. De la frente salía un adorno que recogía la parte anterior del velo, que podía ser bajado sobre el rostro hasta el pecho. La mujer lleva una especie de delantal de color más oscuro, que parecía de pelos de camello de cabra, con bolsillos arriba. Lo llevaba en el brazo, de modo que cubría en parte el odre del cuerpo pendiente de su brazo. Parecía a propósito para estos trabajos de sacar el agua, a fin de resguardar los vestidos. El odre era de cuero, como de un saco sin costura, en 2 partes. Estaba abovedado como si estuviera forrado con planchas de madera. Las otras 2 partes se plegaban como una cartera vacía. En las 2 partes tiesas hasta sujetas, 2 agarraderas y pasaba una correa de cuero con la cual tenía la mujer sujeto al odre del brazo. La cobertura del odre era angosta. Cuando se llenaba formaba como un embudo y se cerraba como las blusas de los obreros. Cuando estaba vacío el odre colgaba plano del brazo, y cuando estaba lleno se ocupaba el espacio de un balde lleno. Esta mujer subió ágilmente la colina para buscar agua del pozo de Jacob para sí y para los otros. Yo le tengo cariño. Me parece bondadosa, ingeniosa y sincera. Se llama Dina. Es hija del matrimonio mixto y de la secta de los samaritanos. Vive en Sichar, aunque no es nacida ahí. Por su vida pasa por desconocida, con el nombre de Salomé. La toleran en ciudad a ella y a su marido, por ser buena índole natural, sincera, amigable y servicial. Debido a los vericuetos del camino, no pudo Dina ver a Jesús hasta que estuvo frente a él. Su presencia aquí, donde estaba tan solitario y sediento en el camino del pozo, tenía algo de sorprendente. Jesús estaba vestido con una indumentaria larga y blanca, de lana fina, con ancha faja, como de un alba. Era la vestimenta que usaban los profetas. Los discípulos solían llevársela a los viajes. Solía ponérsela cuando aparecía en él lugares y solemnidades públicas para enseñar a profetizar. Al verse frente a Jesús, de pronto e inesperadamente Dina dejó caer su velo sobre la cara y permaneció indecisa sin pasar adelante, pues el Señor estrechaba el camino. He podido ver su íntimo pensamiento. Un hombre, ¿qué quiere aquí, en esta
una tentación? Jesús, a quien ella reconoció como judío, la miró amigablemente con luminosa mirada, y mientras retiraba los pies porque el sendero era muy angosto, le dijo: «Pasa adelante y dame de beber». Esto admiró a la mujer, porque los judíos y samaritanos no estaban acostumbrados sino a miradas despreciativas de unos a otros. Quedó suspensa y dijo: «¿Por qué estás tú aquí tan solo a esta hora? Si me ven contigo habría un escándalo». Replicó Jesús que sus compañeros fueron a la ciudad a comprar alimentos. Dina contestó: «En verdad he visto 3 hombres en el camino, pero poco conseguirán a esta hora. Lo que los siquemitas han preparado hoy lo necesitan para sí». Decía esto porque había en Sichar una fiesta un día de ayuno, y nombró otro lugar donde podría todavía conseguir alimentos. Jesús dijo de nuevo: «Pasa adelante y dame de beber». Entonces Dina pasó delante de Jesús y se levantó, y la siguió hasta el pozo que fue abierto por ella. Mientras caminaba, dijo Dina: «¿Cómo puedes tú, que eres judío, pedirme de beber a mí, que soy samaritana?». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le hubieras pedido tú que te diera de beber, y él te hubiera dado agua viva». Entonces destapó Dina el pozo, sacó el balde y habló a Jesús, que se había sentado al borde del pozo: «Señor, tú no tienes recipiente para sacar agua, y la fuente del pozo está muy profunda. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo y bebió él mismo, él y sus hijos y sus animales?». Mientras decía estas cosas, vi en cuadros cómo Jacob cavaba este pozo y cómo saltó el agua contra su persona. La mujer entendió como si se tratase de fuentes de aguas naturales. Dejó bajar el alde, que cayó pesadamente, y luego se levantó. Se alzó las mangas, que se hincharon en la parte de arriba, y con los brazos descubiertos llenó su odre con el balde, y luego llenó un recipiente de corteza pequeño que tenía, y alcanzó el agua a Jesús, que bebió y dijo: «Quien toma de esta agua tiene sed de nuevo, pero quien bebiere del agua que yo le daré de beber no tendrá ya sed, porque el agua que yo daré será para una fuente que alzará hasta la vida eterna». Dina dijo contenta a Jesús: «Señor, dame esa agua para que yo no tenga más sed, y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua con tanto trabajo». Y estaba conmovida de las expresiones de agua viva sin entender del todo lo que Jesús quería decirle. Tenía ya una idea de que Jesús se refería al cumplimiento de la promesa. Cuando pidió el agua viva, ya había experimentado un movimiento profético en su corazón. Siempre he sentido y sabido que las personas con las cuales Jesús tuvo algo que hacer no estaban como personas particulares, sino que representaban la figura completa de una totalidad de personas o clase de personas con tales sentimientos. ¿Y por qué eran así? Eso expresaba el cumplimiento de los tiempos. En Dina, la samaritana, estaba toda la secta samaritana, separada de la verdadera religión de los hebreos, y una secta separada de la fuente de agua viva, el Salvador. Jesús tenía pues sed de la salud del pueblo samaritano, y deseos de darle el agua viva de la cual se habían apartado. Aquí se encontraba la parte salvable de la secta de Samaria, que deseaba el agua de la vida y se extendía la mano abierta para recibirla. Samaria hablaba, pues, por medio de Dina: «Dame, Señor, la bendición de la promesa. Apaga mi sed tan antigua, ayúdame a conseguir esa agua viva para que tenga consuelo. Algo más con este pozo de Jacob, que es lo único que aún nos une con el pueblo judío». Cuando Dina dijo esas palabras, Jesús contestó: «Vete a casa y llama a tu marido y vuelve aquí». Oí que le dijo esto 2 veces, porque no estaba ahí para instruirla ella sola. Era como si dijera a la secta: «Samaria, aquel al que tú perteneces, aquel a quien sagrada unión estás unida». Dina contestó: «No tengo marido». Con esto confesaba Samaria el esposo de las almas que ella, la secta, no tenía ninguno a quien pertenecía. Jesús respondió: «Dices bien, 6 hombres has tenido, y aquel con quien ahora vives no es tu marido. En esto has hablado rectamente». Era como decir Jesús a la secta Samaria: «Tú dices la verdad con los ídolos de 5 pueblos. Estabas enredada tu presente unión con Dios, no era una unión matrimonial». A esto respondió Dina, bajando los ojos e inclinando la cabeza: «Señor, verdad que tú eres un profeta». Esto diciendo, se bajó de nuevo el velo, dando a entender la secta samaritana que entendió la misión divina del Salvador y se confesó culpable, como si entendiera Dina las palabras de Jesús: «Aquel hombre con quien ahora vives no es tu marido. Esto es, tu presente unión con el Dios verdadero no es legal. El culto a Dios de los samaritanos ha sido por el pecado, y el amor propio separado de la alianza de Dios con Jacob». Como si percibiera el sentido de estas palabras, hizo referencia a los pecados del cercano monte Garizim, y dijo buscando enseñanza: «Nuestros padres han adorado sobre este monte».
Otros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces dijo Jesús: Mujer, créeme, viene la hora en que nosotros, ni en Garizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con esto quería decir Samaria: viene la hora en que ni aquí, ni en el templo, ni en el Sacta Sanctorum habrá que adorar, porque está entre vosotros. Y dijo más: Vosotros no sabéis lo que adoran, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí le dijo una parábola de los brotes infructuosos y salvajes de los árboles que se van en todo en madera y hojos y no dan fruto. Con esto quería decir la secta: Samaria, tú no tienes seguridad de la adoración, no tienes ninguna alianza, ningún sacramento, ninguna prenda de la alianza, ninguna arca de la alianza, ningún fruto. Todo esto en cambio lo tienen los judíos, de ellos nace el Mesías. Y continuó Jesús: pero viene la hora, y ya está, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre quiere tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Con esto quiso decir: Samaria viene la hora, y ya cuando el Padre debe ser adorado por los verdaderos adoradores en el Espíritu Santo, y en el Hijo, que es el camino y la verdad. Dina contestó al Señor: Yo sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Con estas palabras habló aquella parte de Samaria y la secta, a la cual se le podía reconocer con una participación de la promesa en el pozo de Jacob. Yo espero y creo en la venida del Mesías. Él nos ha de ayudar. Jesús contestó: Yo soy el que hablo contigo. Esto era tanto decir a todos los de Samaria que deseaban convertirse. Samaria: Yo he venido al pozo de Jacob y tuve sed de ti, agua de este pozo, y ya tú me diste de beber. Te prometí aguas vivas para que no tengas sed, y tú has manifestado que crees y esperas en estas aguas vivas. Mira, premio tu buena voluntad, porque has apagado mi sed de ti. Con tu deseo de mi Samaria, yo soy fuente de aguas vivas. Yo soy el Mesías que ahora hablo contigo. Cuando Jesús dijo: Yo soy, yo el que hablo contigo, le miró Dina admirada, temblando de santa alegría. Prontamente se resolvió, dejó su odre ahí y el pozo abierto, y descendió la colina con rapidez hacia Sichar, para anunciar a su marido y a todos lo que le había sucedido. Estaba severamente prohibido dejar abierto el pozo de Jacob, pero ¿qué le importaba ya el pozo de Jacob, que de su odre de agua terrenal había recibido aguas vivas, y su corazón lleno de amor y alegría quería llenar a todos con esa agua? Mientras salía apresurada por la puerta abierta a la casa del pozo, pasó junto a 3 discípulos que habían traído alimento, y llegados momentos antes habían esperado a distancia de la puerta del pozo, extrañados de que Jesús hablara largo tiempo con una mujer samaritana. Con todo no le hicieron preguntas por respeto. Dina dijo a su marido y otras personas en la calle con gran entusiasmo: Venid, arriba al pozo de Jacob, ahí veréis al hombre que me ha dicho todos los secretos de mi vida. Venid, debe ser el Cristo. Se acercaron los discípulos a Jesús y le ofrecieron panes y miel de sus cestas, diciendo: Maestro, come. Jesús se levantó, abandonó el lugar del pozo y dijo: Yo soy un alimento que vosotros no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí por si acaso alguno le había traído alimentos, y pensaron secretamente: ¿no le habrá traído de comer a la mujer samaritana? Jesús no quiso demorarse en comer. Se dirigió monte abajo a Sichar, y mientras los discípulos la seguían detrás comiendo, les habló diciendo: Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, para cumplir su obra. Quería decir, convertir las gentes de Sichar, puesto que tenía su alma de sed en la salvación de ellos. En las cercanías de la ciudad ya venía Dina, la samaritana, al encuentro de Jesús. Se acercó humildemente, llena de contento y sincera con él. Jesús habló todavía con ella, a veces parado, a veces andando. Le descubrió todas sus andanzas, todos sus sentimientos. Ella estaba toda conmovida, y prometió de su parte y de su marido dejarlo todo y seguir a Jesús, porque le sugirió varios modos de expiar sus culpas personales y borrar sus pecados. Dina era una mujer franca, nacida de matrimonio mixto, pero su madre era judía y su padre un pagano. Había nacido en lugar de Damasco. Perdió muy pronto a sus padres y fue criada por una nodriza perversa, de la cual sorbió también las malas inclinaciones. Había tenido ya 5 hombres. Estos le habían sucumbido en parte por los disgustos y en parte desplazados por sus amantes. Tenía 3 hijas y 2 hijos, ya crecidos, que habían quedado entre los parientes de sus padres. Cuando Dina abandonó la ciudad de Damasco, los hijos fueron más tarde discípulos de Jesús, entre los 72. El hombre con el cual vivía ahora era pariente de otro de sus anteriores, un rico comerciante. Se vino con él a Sichar porque era de la secta de los samaritanos. Le guardaba la orden de la casa y vivía con él, sin ser casados, aunque en la ciudad se los tenía por casados. El hombre era fuerte de musculatura, de unos 36 años de edad, de rostro encendido y barba rojiza. Dina tenía mucho parecido con Magdalena en su vida, aunque había caído más hondamente en la culpa. Hizo también que en los principios de la mala vida de Magdalena, un rival había caído, por las iras del otro.
Dina tenía un carácter muy franco, generoso, amable y muy servicial, aunque era alegre y muy movida. En su conciencia no estaba contenta. Vivía ahora más honradamente en compañía de su presunto marido, pero en un departamento aparte, en una casa rodeada de un carnal, cerca de la puerta del pozo de Sichar. La gente, aunque no trataba mucho con ellos, no los despreciaban tampoco. Ella tenía costumbres algo diferentes de las demás mujeres del lugar, cosa que se le perdonaba por tratarse de una extranjera. Mientras Jesús hablaba con la mujer, le seguían los discípulos a alguna distancia pensando: ¿qué tratará ahora con esta mujer? Hemos comprado los alimentos con tanto trabajo, ¿y él ahora por qué no come? Cerca de Sichar, la mujer dejó a Jesús y entró apresurada al encuentro de su marido y de muchos otros que habían salido a la puerta para ver a Jesús. Al acercarse Dina, que estaba en la cabeza de todos, le señaló a Jesús. Las gentes contentas clamaron a su vista y le dieron la bienvenida. Jesús les indicó con la mano que se callaran. Les habló unos minutos con mucha amabilidad y les dijo, entre otras cosas, que creyeran todo lo que decía Dina. Fue también en esta conversación muy amigable y amable. Su mirada era tan escrutadora e impresionante que todos los corazones se sintieron conmovidos y atraídos hacia él. Con muchas instancias le rogaron que entrara también en la ciudad para enseñarles. Él así lo prometió, pero por ahora pasó de largo. Todo esto aconteció entre las 3 y las 4 de la tarde. 18. Los discípulos se reúnen con Jesús. Mientras Jesús hablaba con los samaritanos a las puertas de la ciudad, llegaron los demás discípulos, entre ellos Pedro. Estos habían tomado otra dirección en la mañana, quizás para arreglar o encargar algo. Pedro, como los demás, estuvieron bastante extrañados de que hablara tanto tiempo con esos samaritanos. Se sentían contrariados porque desde su niñez había oído que no debían tratar a ese pueblo como había acostumbrado. Estaban tentados de escandalizarse por esto. Pensaban en el cansancio del día anterior y de anteayer, en las burlas y sornas de la carencia de todo lo más necesario que habían sufrido. Habían visto todo cuando las mujeres de Betania habían prometido y esperaban que las cosas mejoraran. Ahora presenciaban esta conversación con los samaritanos y entonces pensaban, no sería extraño que no fueran bien recibidos en otras partes, a donde llegaran. Tenían siempre en la cabeza extrañas ideas y pretensiones humanas sobre el reino que fundaría Jesús en la tierra, y suponían que si todo esto se llegase a saber en Galilea, aquel joven que debía ser recibido como discípulo. Pero esto no acababa de decidirse. Pedro habló de ello a Jesús. Jesús caminó con ellos como media hora en torno de la ciudad del noreste, y descansaron bajo los árboles. Les habló Jesús de la cosecha y dijo: hay un proverbio que vosotros también usan. Aún 4 meses y viene la cosecha. Los haraganes quieren diferir siempre el trabajo. Les dijo que mirasen los campos y blanqueando para la cosecha. Se refería a los samaritanos y a todos los otros, que estaban maduros para recibir sus enseñanzas. Ellos, los discípulos, estaban llamados a la cosecha, aunque no habían sembrado sino los profetas Juan Bautista y él mismo. Quien cosecha recibe la paga y junta los frutos para la vida eterna. De modo que el sembrador y el cosechador se alegran igualmente. Aquí entra el refrán: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he mandado cosechar lo que no han sembrado. Otros han trabajado y vosotros entran en su trabajo. Estas cosas les dijo para darles ánimos en su trabajo. Descansaron poco tiempo y se dispersaron. Quedaron con Jesús, Andrés, Felipe, Saturnino y Juan. Los otros se dirigieron hacia Galilea, entre Tebes y Samaria. Jesús caminó con sus discípulos, dejando a Sichar a su derecha, a 1 hora hacia el sudeste, de un campo donde había unas 20 casitas de pastores dispersas. En una casa más grande le esperaban María Santísima, María Cleofás, la mujer de Santiago el mayor y 2 de las viudas. Habían estado todo el día aquí, habían traído alimento y pequeños frascos de bálsamo. Prepararon una comida. Jesús, al ver a su madre, le tendió ambas manos. Ella inclinó su cabeza delante de él. Las mujeres saludaron, inclinándose y poniendo las manos sobre el pecho. Delante de la casa había un árbol y ahí tomaron algún alimento. Entre los pastores vivían los padres de aquel joven que Jesús llevó consigo, después de la resurrección de Lázaro, en su viaje a la Arabia y Egipto. Esta gente había acompañado al cortejo de los 3 reyes hasta Belén. Algunos se quedaron en el país a raíz del apresurado viaje de los reyes y se casaron con hijas de pastores que vivían en los valles de Belén. Estas viviendas de pastores se extienden por los valles y desfiladeros hacia Belén. La gente del lugar cultivaba también la heredad de José, que habían alquilado a los siquemitas.
Estaban reunidos aquí muchos de ellos, no eran samaritanos. María Santísima rogó a Jesús que curase un niño estropeado traído por pastores vecinos, que habían pedido su intercesión. Esto acontecía con frecuencia, y era conmovedor ver cuando María rogaba a Jesús. Jesús hizo que lo trajesen al niño, y los padres lo trajeron sobre una camilla delante de la casa. Era un niño de unos 9 años. Jesús exhortó a los padres, y como se mostraban algo retraídos, se adelantaron los discípulos a Jesús. Habló al niño y se inclinó un tanto hacia él. Luego lo tomó de la mano y lo levantó. El niño se alzó de su camilla y corriendo se echó a los brazos de sus padres, los cuales después con el niño se echaron de rodillas delante de Jesús. Todos estaban llenos de contento, y Jesús les dijo que alabasen a su eterno Padre. Enseñó algún tiempo más a los pastores reunidos y comió con los discípulos el alimento preparado por las mujeres, bajo las ramas de un grueso árbol que había delante de la casa. María estaba con las otras mujeres sentadas, aparte, al extremo de la mesa. Creo que este sería uno de esos albergues que adquirían las santas mujeres de Cafarnaúm para los viajes de Jesús. 19. Dina y la gente de Sichar acuden a ver a Jesús. Se acercaban algo cohibidas algunas personas de Sichar con Dina, la samaritana. No se atrevían a aproximarse enseguida, porque no acostumbraban a tratar con estos pastores judíos. Dina se acercó, la habló primera con María y otras mujeres. Jesús después de la comida se despidió de las mujeres, que se dispusieron enseguida a volver a Galilea, a donde irá también Jesús pasado mañana. Jesús pues con Dina y los demás se dirigió a Sichar. Dicha ciudad no es grande, pero tiene anchas calles y grandes palacios. La casa de oración está más adornada exteriormente que las sinagogas de los judíos. Las mujeres de Samaria no son tan retraídas como las de Judea, y tratan más con los hombres. Apenas llegó Jesús a Sichar, le rodeó una gran multitud de gente. No entró en su sinagoga, sino que fue enseñando de un punto a otro en las calles y en lugar donde había una tribuna. En todos estos lugares la afluencia de la gente era grande. Estaban muy contentos de que el Mesías hubiese llegado hasta ellos. Dina, aunque muy conmovida y vuelta en sí misma, está ahora en primera fila, más cerca de Jesús entre las mujeres. Se la considera ahora con más atención por haberse encontrado con el Mesías, la primera. Mandó al hombre que vive con ella a Jesús, el cual le dijo pocas palabras de exhortación. El hombre estuvo muy compungido y avergonzado de sus pecados, delante de Jesús. Jesús no se quedó mucho tiempo en Sichar, y salió por la puerta opuesta. Y enseñó delante de la ciudad, y en varios puntos, en casas y huertas extendidas por largo trecho fuera de la ciudad. Permaneció luego más de media hora en un albergue, y prometió enseñar dentro de ella al día siguiente. Cuando volvió a Sichar, enseñó todo el día desde el sillón de la enseñanza, y afuera sobre colinas, y por la noche otra vez en el albergue. Se habían reunido gentes de todas partes que iban de un lado a otro donde Jesús. Decían, ahora iba allá, habla más allá. El joven de Samaria oyó también la enseñanza de Jesús, pero no se acercó a hablar con él, en particular. Dina es siempre la primera y pasa entre la multitud para acercarse a Jesús. Está muy atenta, muy conmovida y muy seria. Ha hablado de nuevo con Jesús y quiere separarse enseguida del hombre. Quiere emplear todos sus bienes de hoy en adelante para la comunidad, según la voluntad del Señor. Jesús le dijo cómo debía hacerlo. Mucha gente conmovida decía a la mujer, te has dicho bien, ahora le hemos oído nosotros mismos. Él es el Mesías. La buena Dina está ahora muy contenta y muy seria y es bien vista. Yo la he querido desde el primer momento. Jesús habló de la prisión de Juan, de la persecución de los profetas, del precursor, del preparador de sus caminos, del hijo enviado a la viña a quien habrán de eliminar. Aquí dijo más claramente que el Padre le había enviado. Habló también de las cosas que había dicho la mujer junto al pozo de Jacob, de las aguas vivas, del monte Garizim, del que la salud viene de los judíos, de la proximidad del reino del juicio, del castigo de los malos trabajadores que eliminaron al hijo del dueño de la viña. Muchos preguntaron dónde debían hacerse bautizar, ya que sabían que Juan había sido apresado. Jesús les dijo que los discípulos de Juan siguen bautizando detrás del Jordán, en Ainón, y que así hasta él mismo vaya se bauticen allá. En el mismo día salieron muchos para bautizar. Al día siguiente enseñó Jesús en el albergue, sobre las colinas y donde había pueblo, trabajadores y aún esclavos, que eran aquellos que ya había visto en el campo, de los pastores en Betaraba, y que había consolado. Estaban presentes muchos espías, mandados por los fariseos de los alrededores. Escuchaban con enojo todas sus enseñanzas, y bajaban la cabeza o la arrimaban junto al vecino, y murmuraban con sorna. No se atrevían, empero, a interrumpirle.
y Jesús ni los miraba siquiera. Varios maestros de Samaria y otras personas presentes escuchaban tiesos y malhumorados su enseñanza.